Me llamo Carmen García, tengo 29 años y he arrastrado soldados heridos a través del fuego enemigo en Afganistán. Pero el momento que casi me rompió fue estar en la suite nupcial de mi hermana, y que me dijeran que no era lo suficientemente pura para llevar color crema. Pero esto no trata de guerra, trata de las batallas que libramos en casa, las silenciosas, con la gente que más queremos, cuando se niegan a ver quiénes somos realmente. Si alguna vez te han pedido que te hagas más pequeña por tu familia, comparte tu historia abajo y suscríbete para más historias que no se acobardan ante la verdad. El jardín estaba adornado con guirnaldas de luces, los manteles almidonados y pálidos, como si los hubieran planchado ángeles. Estaba cerca de las hortensias, copa de vino en mano, fingiendo no darme cuenta de las miradas que las damas de honor me dirigían, como si me hubiera colado en un lugar al que no pertenecía. Mi hermana, Sofía, se movía entre las mesas como si fuera dueña del aire, todo cabello rubio suelto y gracia ensayada, dando las gracias a los invitados con una risa lo suficientemente suave como para sonar real. Me vio y se dirigió directamente hacia mí a través del césped, el raso de su vestido de ensayo reflejando la luz al caminar. Carmen, dijo su voz casi alegre. ¿Puedo hablar contigo un momento? La seguí hasta el borde del patio, lejos de los demás. No perdió el tiempo. Bueno, lo de mañana, dijo, sus ojos se dirigieron a mi copa y luego volvieron a mi cara. ¿Qué piensas ponerte para la ceremonia? Me encogí de hombros, bebiendo. Ese vestido color crema que te enseñé, el de las mangas. Elegante pero no demasiado formal. Justo, pensé. Sofía parpadeó, su sonrisa vacilando. Oh. Hubo una pausa. Creí que elegirías algo más oscuro, o quizás azul marino. Creí que el crema combinaría mejor con los tonos de las damas de honor. Además, no es blanco, dije. Es más bien marfil suave. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. No puedes ponerte eso. La miré fijamente. Perdona. Simplemente no puedes ponerte blanco, Carmen. No es blanco, repetí tranquila pero más firme. Es crema. Su mandíbula se tensó. Da igual. Tú no eres la novia y simplemente no es apropiado. Luego añadió, tan bajo que casi se perdió bajo la música. No eres pura. Las palabras se deslizaron, frías y afiladas, una hoja entre las costillas. Al principio no respondí. Simplemente me quedé allí, parpadeando, preguntándome si la había oído bien. ¿Qué dijiste? No lo repitió, pero tampoco se retractó. Sus ojos estaban planos, definitivos. Pude sentir mi pulso en los oídos. Abrí la boca, luego la cerré. Detrás de nosotros, una explosión de risa estalló en una mesa cercana. La tía del novio acababa de contar alguna historia y todos se reían educadamente, copas de cristal tintineando. Me giré hacia el sonido aturdida, y vi a nuestra madre sentada junto a una exhibición de tarjetas de sitio. Las hojeaba como si fueran más delicadas que la porcelana, fingiendo no vernos, por supuesto. Por supuesto que oyó. Por supuesto que no iba a decir nada. La voz de Sofía se suavizó como si de repente se hubiera acordado de volver a sonreír. En fin, es una de esas cosas, ¿sabes? Etiqueta de boda. Sé que lo entiendes. Y luego se fue deslizándose de vuelta hacia sus damas de honor como si no acabara de detonar algo dentro de mí. Me quedé allí sola, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor. Dijo que no era pura. Esa palabra, pura, se sentía como una broma, una reliquia, algo sacado de un sermón de pueblo pequeño o de una novela de Jane Austen. Yo había conducido convoys por carreteras llenas de artefactos explosivos y había arrastrado a hermanos con las piernas destrozadas a un lugar seguro. Había escrito cartas de despedida por si no volvía a casa. Había enterrado amigos con más bondad en el meñique de lo que nadie en esa boda llegaría a entender. Y aún así, para Sofía, yo era algo manchado, algo diferente. Esa noche no pude dormir. La habitación del hotel se sentía más fría de lo que debía. Me senté en el borde de la cama, medio vestida, deslizando el dedo sin rumbo por el teléfono, borrando mensajes antes de poder enviarlos. Nada de lo que escribía se sentía bien. Nada podía contener lo que sentía. Las palabras de Sofía resonaban como disparos en mi pecho, no pura, no suficiente, no bienvenida.
Recordé un momento hace años. Era mi segunda misión, en algún lugar cerca de Helmand. Nos habían emboscado en la niebla de la mañana. Llevé al cabo Robles a través de una trinchera de arena y humo, con sangre corriendo por mi espalda desde una herida en el hombro que ni siquiera noté hasta que llegamos a la zona segura. Él vivió. Yo también. Esa noche me senté en la tienda y escribí en mi diario, con las manos todavía temblorosas. Recuerdo lo que escribí, nunca me había sentido tan viva o tan yo misma. Y sin embargo, de alguna manera, el juicio en la voz de mi hermana, esas 4 sílabas, habían cortado más profundo que la metralla. Me giré para mirar la segunda bolsa portatrajes que había hecho. Colgaba en la puerta del armario, intacta. Dentro estaba mi uniforme de gala del ejército, limpio, planchado, con las medallas en su sitio. Lo había traído sin saber por qué, por si acaso, como si una parte de mí supiera que podría necesitarlo. Como una armadura. Como un espejo. No me lo había puesto desde mi última ceremonia en la base general Álava en Burgos. Extendí la mano para cogerlo, pasé los dedos por la tela. El peso en mis manos se sentía anclador, real, como algo que no se podía quitar, sin importar cuántas tarjetas de sitio se escribieran o cuántas copas de champán tintinearan. Esa noche, mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, sentada sola en esa fría habitación de hotel, me di cuenta de algo simple y brutal: podía sobrevivir a morteros, emboscadas, incluso al silencio. Pero ser reducida a un código de vestimenta, que mi propia hermana me dijera que no era digna de un color, esto casi me rompe. Villa Florida parecía diseñada para una postal: vallas blancas, aceras de ladrillo rojo, tulipanes en primavera y buzones a juego en otoño. El tipo de lugar donde la asociación de padres era más poderosa que el ayuntamiento y todo el mundo sabía quién tenía el césped mejor cuidado y qué niño estaba solicitando plaza en la universidad. Nuestra casa era azul pálido con un porche envolvente y un baño para pájaros que mi madre mantenía impecable, como un santuario a la perfección del vecindario. Dentro las reglas eran silenciosas pero sagradas: la servilleta en el regazo, los codos fuera de la mesa, nada de televisión durante las comidas. Pero bajo ese pulido estaba el evangelio de la comparación. Sofía era la niña rayo de sol, rubia, de rasgos delicados, con ojos que se inclinaban lo suficiente para parecer inocentes incluso cuando estaba tramando algo. Ganó su primer concurso a los 6 años, Miss Pequeña Villa Florida, con un asas de raso rosa y una tiara de plástico que llevó durante semanas como si fuera oro de verdad. Tocaba el violín con una concentración que podía silenciar una sala y hablaba con los adultos en frases completas a los 4 años. Yo era la que llegaba al jardín de infancia con rizos enredados y zapatillas embarradas, la niña que trepaba al viejo arce de nuestro jardín trasero en falda y bajaba con corteza en el pelo y un brazo lleno de orugas. Una vez llevé una rana al colegio en una fiambrera, solo para ver si la señora Torres me dejaba quedármela. No lo hizo. Yo cuestionaba las cosas. Lo cuestionaba todo. Como por qué los chicos encendían las velas de Adviento en la iglesia, o porque el párroco siempre decía él al hablar de Dios. Una vez, durante la catequesis, levanté la mano y pregunté por qué las chicas no podían dirigir la comunión. La sala se quedó en silencio como si hubiera dicho una blasfemia en latín. Más tarde el párroco se llevó a mi madre aparte, sugiriendo suavemente que quizás yo necesitaba orientación espiritual en casa. Ella solo suspiró y dijo: «Porque no puedes ser más como Sofía». Esa frase me siguió como un perro callejero, a las aulas, a las vacaciones, a los cumpleaños donde la tarta de Sofía tenía 3 pisos y la mía venía del supermercado. Cada reunión de padres y maestros terminaba de la misma manera. Mis maestros decían que era brillante, muy brillante, pero perturbadora. Carmen cuestiona la autoridad de maneras que pueden ser improductivas. Mi madre asentía, apretaba los labios y les daba las gracias con una sonrisa hueca. Cuando llegué al instituto, Sofía ya era una leyenda local. Reina del baile en su 2º año, presidenta de Modelun. Salía con capitanes de Lecroux y conseguía ofertas de prácticas antes de que yo supiera cómo fingir que entendía álgebra. En su último año fue coronada Miss Villa Florida en una ceremonia que parecía sacada de una revista de novias sureñas. Llevaba guantes blancos y dio un discurso sobre la gracia bajo presión. Mis padres radiaban como si hubieran ganado algo. Esa noche en la cena me senté a su lado, todavía con mi sudadera de fútbol, y comí en silencio mientras enumeraban sus últimos logros como cuentas de un rosario. Y yo me sentí invisible.
Llevaba meses mirando la web del ejército, no exactamente como una huida, sino como una dirección. No tenía miedo de las cosas difíciles, tenía miedo de las cosas sin sentido. El ejército tenía sentido para mí, disciplina, propósito, reglas que realmente significaban algo. No se lo dije a nadie. No necesitaba sus opiniones. Una tarde gris de martes, entré en la oficina de reclutamiento en la calle Mayor, a pocas puertas de la panadería donde Sofía solía trabajar. El sargento Navarro me estrechó la mano como si ya fuera alguien importante. No se inmutó cuando hice preguntas. Me miró a los ojos y dijo: «Eres espabilada. Te irá bien». Firmé mis papeles de alistamiento con manos que solo temblaron un poco. Esa noche, durante la cena de pollo asado y judías verdes, se lo dije a mi familia. «Me he alistado en el ejército hoy», dije entre bocados. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi padre parpadeó como si hubiera cambiado de idioma. Pero fue Sofía quien reaccionó más rápido. Me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos entrecerrados. No enfadada, no preocupada, simplemente fría. «Estás tirando tu vida por la borda», dijo. No lo dijo con veneno. Lo dijo como si fuera un hecho, como si hubiera leído el final de mi historia y decidido que no valía la pena pasar las páginas. Me excusé de la cena antes del postre. En mi habitación, saqué el folleto del ejército de mi mochila y lo extendí sobre mi cama. Había una mujer en la portada con casco, rifle, mirada firme. No se parecía en nada a Sofía. Se parecía un poco a mí. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no quería ser más como mi hermana. Solo quería que me vieran como yo misma. Algunas personas cuentan los años por cumpleaños. Yo los cuento por misiones. Mi primer despliegue en Afganistán fue un estudio de contradicciones: amaneceres carmesí sobre montañas escarpadas, el olor a diésel y polvo en el aire, momentos de risa en los comedores seguidos de horas que te raspaban el alma hasta dejarla en carne viva. Aprendí rápido a escuchar el silencio equivocado, a vendar a ciegas, a contener la respiración mientras alguien gritaba por su madre en medio de la noche. Mi pelotón era una familia improvisada, unida por necesidad y lealtad. Nos llamábamos por los apellidos, nos insultábamos constantemente y habríamos muerto el uno por el otro sin pestañear. De hecho, algunos de nosotros lo hicimos. Fue en mi segunda misión cuando gané la estrella de bronce. Nos emboscaron cerca de Gosney, atrapados detrás de un umbee humeante sin apoyo. El sargento Ruiz había sido alcanzado con el muslo destrozado, la sangre corriendo rápido. Lo arrastré 50 metros bajo fuego, protegiéndolo con mi propio cuerpo. Todavía recuerdo la sensación de la correa de su casco clavándose en mi mano, el polvo en mi garganta, los gritos en mi radio. Recuerdo pensar: «Muévete ahora, rómpete después». Él vivió. Todavía tengo la cicatriz donde un fragmento de metal me cortó el hombro al llegar a cubierto. Una semana después, me entregaron la medalla. Todos aplaudieron y luego recogimos y seguimos adelante. 6 meses después, una bomba en la carretera abrió el mundo bajo nuestro vehículo de transporte. Desperté mirando al techo de un hospital de campaña, el aire frío y dulcemente químico. Corazón púrpura. La acepté con un brazo en cabestrillo y el otro sosteniendo la placa de identificación de un amigo que no lo había conseguido. A pesar de todo, los mensajes de casa eran pocos y distantes. Un texto de mi madre en acción de gracias: «Espero que estés comiendo algo caliente. Con cariño, mamá». Una tarjeta de cumpleaños firmada por todos, pero sin ninguna nota personal. Una vez, durante mi tercera misión, llamé durante un momento de calma en las patrullas. Contestó mi padre. «Oh, Carmen, espera, tu hermana acaba de llegar con su anillo de compromiso. Es precioso. Toma, habla con ella». Sofía cogió el teléfono sin aliento. «Está ya Kuschen», dijo saltándose el hola. «Mark me pidió matrimonio en Montauk. Tuvimos champán y todo. No es una locura. Todavía estoy en el extranjero», le recordé suavemente. «Oh, claro», dijo distraída. «Cuídate, ¿vale?» Colgó antes de que pudiera decir nada más. Finalmente dejé de llamar. El dolor de que no me preguntaran por mi vida se volvió más profundo que la metralla.
Durante las vacaciones, cuando pude ir a casa, me sentaba en el borde del sofá mientras la familia bullía alrededor de Sofía, sus notas del máster, sus prácticas con un juez federal, los archivadores de planificación de la boda que guardaba en carpetas de colores pastel. Yo traía historias sobre el Cabo Reyes, que cantaba arrullos en español por la radio, o como el Brigada Sánchez solía citar a Shakespeare en medio de un tiroteo. Traía recuerdos como reliquias sagradas, pero nunca hubo espacio para compartirlos. Nadie preguntó y dejé de intentarlo. Una Navidad, llevé un jersey de cuello alto negro para esconder una nueva cicatriz. Mi padre sirvió whisky para todos menos para mí. No creí que quisieras, dijo. Probablemente todavía estás con calmantes. No lo estaba. No fue enfado lo que creció dentro de mí en esos años, fue algo más suave, más triste, resignación. No era su hija brillante, su orgullo y alegría. Era la comodín, la historia de advertencia, en botas de combate. Un poco demasiado ruidosa, un poco demasiado marcada, un poco demasiado. Así que cuando recibí el sobre, lino color marfil, dirección escrita a mano, casi no lo abrí. Me senté en el borde de mi litera en Texas, mirándolo como si pudiera morderme. Dentro había una invitación. Sofía García y Marco Martín solicitan el honor de su presencia. Debajo una nota aparte, solo una línea escrita con la letra curva de mi hermana, empecemos de cero. Quiero que estés a mi lado. La leí 2 veces, luego otra vez. 8 palabras tan simples, tan desarmadoras, que me hicieron doler el pecho. ¿Era una invitación real? ¿Una ofrenda de paz? ¿Una actuación? No lo sabía. Pero sostuve la tarjeta como si fuera rompible, como si quizás, enterrado bajo años de silencio, distancia y cosas no dichas, hubiera un puente aún en pie. No creía en reconciliaciones de cuento de hadas, pero creía en el deber, en las segundas oportunidades, en dar la cara. Así que pedí permiso, reservé el vuelo y empaqué 2 vestidos. Uno para su versión del día y otro para la mía. Aterricé en 2 días antes de la boda. Mis botas golpearon el suelo del aeropuerto como si hubiera pisado otro planeta. Todo se sentía demasiado tranquilo, demasiado limpio. Sin sargentos ladrando, sin UVs rugiendo, sin viento azotando el desierto interminable. Solo terminales alfombradas y parejas discutiendo suavemente sobre el equipaje. El vestido azul marino colgaba cuidadosamente en mi bolsa portatrajes, elegido tras horas de búsqueda online. Era suave, clásico, con mangas discretas y cintura ajustada. Seguro o apropiado para una civil. Supuse que era lo suficientemente neutral para pasar cualquier prueba invisible que Sofía tuviera en mente. Cuando llegué a la recepción preboda, una velada informal de bienvenida, según la invitación, me sentí inmediatamente fuera de lugar. El lugar era una bodega restaurada en el Penedés, con vigas vistas, torres de champán y un cuarteto de cuerda. Todos vestían de blanco y colores pastel, como si estuviéramos en un anuncio de ropa de lino. Alisé mi vestido, metí un rizo detrás de la oreja y entré. Las miradas se dirigieron hacia mí, sutiles pero inconfundibles. Mujeres con delicadas carteras y dedos cuidados, hombres con mocasines y nombres que no recordaría. Intenté mantener la espalda recta y el rostro neutral, protocolo de campo estándar para entrar en territorio desconocido. Sofía se acercó radiante con ese encanto social sin esfuerzo que siempre había tenido. Su abrazo fue ligero, su perfume caro y floral. «¿Has venido?», dijo quitándome pelusas imaginarias del hombro, como si fuera un perro rescatado que había limpiado para una visita. «Claro», dije intentando igualar su sonrisa. «Carmen, ven a conocer a las chicas», dijo, llevándome a través de la sala. Las damas de honor eran una colección cuidada, perfección pulida, mujeres con piel bronceada, uñas acrílicas a juego y una confianza que nunca había sido cuestionada. Se giraron al unísono como nadadoras sincronizadas, cuando me acerqué. «Oh», dijo una de ellas, inclinando la cabeza. «¿Así que eres la hermana militar?» «La única», respondí extendiendo la mano. «Vaya, gracias por tu servicio», coreó otra con una sonrisa practicada. «Eso es como valiente». «¿Y te dieron permiso para esto?», preguntó una tercera, parpadeando como si lo hubiera conjurado. «Sí, qué suerte», añadió la primera. Mi prima intentó cogerse un día libre de enseñar y ni siquiera pudo conseguir media jornada. Asentí. Las misiones de combate tienen sus ventajas.
Se rieron, pero sus ojos se miraron entre sí, como si hubiera dicho algo fuera de guión. Había olvidado lo afiladas que podían ser las microagresiones vestidas de pastel. Pasamos al probador. Espejos de cuerpo entero reflejaban un borrón de raso y luz suave. Las damas de honor se pusieron vestidos rosa empolvado, chifón con los hombros descubiertos, el tipo de vestido que te hace sentir como una dama de honor y un telón de fondo a la vez. Una estilista me entregó mi versión. Me metí detrás de una cortina, me desvestí y me lo puse. Cuando salí, Sofía ya estaba en posición, girando lentamente frente al espejo. Levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, luego se quedaron fijos en mi hombro. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Cam. Me quedé congelada. Se inclinó y bajó la voz. Habrá que tapar esas cicatrices. Parpadeé. Perdona. Señaló mi hombro derecho donde una marca dentada asomaba por debajo del tirante. Simplemente saldrán en las fotos. Quizás podamos encontrar un chal o guantes largos. Algo elegante. La miré atónita. Es una cicatriz, Sofía. No una palabrota. Lo sé, dijo rápidamente. Es que algunas personas podrían distraerse por mi cuerpo. No por la historia que cuenta. No respondí. Mi mandíbula se tensó. Mis puños se apretaron en los pliegues del vestido. Luego añadió suavemente, ¿quisieras estar un poco más suave? Incliné la cabeza. ¿Más suave? Simplemente estás demasiado recta. Es muy militar. Di un paso atrás. Inhalé por la nariz. Este era su mundo, su estética, su visión curada a la luz de las velas de la perfección. Y yo era el elemento rebelde, el hilo desigual en el tapiz. La que había visto sangre, polvo y dolor en los ojos de hombres demasiado jóvenes para afeitarse. Aún así, me lo tragué. Asentí. Está bien. Lo intentaré. Porque eso era lo que me decía a mí misma, su día, no el mío. Dejé que la estilista fijara la tela más arriba, a lo largo de mi clavícula. Practiqué ponerme más suave, lo que quiera que eso significara. Sonreí al espejo, incluso cuando el reflejo no se sentía mío. Pero algo dentro de mí, lo mismo que se había arrastrado bajo alambre de espino en la oscuridad, que se había apretado las manos contra las heridas para detener la hemorragia, comenzó a agitarse. Recordé haber empacado mi uniforme antes de irme de Texas. El doblez cuidadoso de la chaqueta, el brillo de las medallas. No sabía entonces si lo necesitaría, pero ahora, viéndome desaparecer bajo el chifón rosa empolvado y el compromiso, entendí por qué lo había traído. No había venido a hacer una declaración, pero había traído la verdad. Y la verdad no se encoge para encajar. No dije una palabra cuando me fui de la cena de ensayo. Asentí al aparcacoches, me subí a mi coche de alquiler y conduje con ambas manos agarrando el volante como si fuera lo único que me anclaba a la carretera. La frase aún resonaba en mis oídos, haciendo eco en el interior de mi cráneo, no eres pura. La repetía como un informe de misión, como si pudiera haber malinterpretado el tono o la intención. Pero no, Sofía lo había dicho cuidadosamente, deliberadamente, con la suficiente suavidad en la voz para revestirlo de cortesía. Y mi madre, sentada a pocos metros, había oído y elegido el silencio. De vuelta en el hotel, la habitación se sentía estéril, fría. Paredes beige, un escritorio donde nadie escribiría, un baño demasiado impecable para sentirse personal. Me quité el vestido color crema, lo colgué de nuevo con manos temblorosas y me quedé en medio de la habitación en mi combinación, mirando la otra bolsa portatrajes. Había colgado intacta desde que llegué. Crucé la habitación y la abrí lentamente, como abriendo algo sagrado. Mi uniforme de gala del ejército emergió como un secreto que había estado guardando del mundo exterior. Azul marino oscuro, planchado con cuidado, botones de latón pulido, cintas en formación perfecta en el pecho. 3 galones de servicio, una insignia de acción de combate y, debajo de mi placa de identificación, la estrella de bronce y el corazón púrpura. Pasé los dedos por las hombreras, las costuras finas, los lugares donde el sudor se había empapado y nunca se había lavado por completo. Había un ritmo en el uniforme, un peso en él, no solo física sino emocionalmente. Contenía años de mi vida doblados entre costuras y paneles. Las noches en vela, las noches ensordecedoras,
las noches en las que escribía cartas por si no vuelvo a casa, cartas que nunca dejé que mi familia viera. Puse la chaqueta sobre la cama y me senté a su lado durante mucho tiempo. Simplemente miré. Uno por uno toqué las medallas, mis dedos flotando como una oración. La estrella de bronce. Provincia de Gosney. El día que llevé a Ruiz a través del fuego enemigo, mi hombro desgarrado, el aire gritando con balas. Tenía una hija de 2 años en casa en Kansas. Recuerdo que apretaba una foto en una mano y mi brazo en la otra, susurrando, «No me sueltes». No lo hice. El corazón púrpura. Una cicatriz bajo las costillas por una explosión en la carretera. Lo llevaba como un eco, una memoria grabada en la piel. Una marca de supervivencia. Ganada, no elegida. Para mí no eran condecoraciones. Eran recordatorios de quién había sido, de lo que había hecho, de los que había perdido. Reyes que contaba bromas verdes en español y llamaba a su madre todos los domingos. Ken, que se quedaba dormido en cualquier sitio y una vez regaló su única barrita de granola a un niño fuera de la cerca. Ellos no volvieron a casa. Yo sí. Y por eso, llevaba su memoria. Ese uniforme me había visto en cada estado, sudando, sangrando, riendo en tormentas de arena, rezando bajo las estrellas. Me había mantenido en pie en días en los que no podía mantenerme a mí misma. Nunca me pidió que fuera más pequeña, más suave o más bonita. Nunca exigió que ocultara lo que había sobrevivido. Y sin embargo aquí estaba yo siendo tol por mi propia hermana, en un viñedo lleno de extraños y perfección con aroma a vainilla, que no era digna de un color porque no era pura. Ella no sabía ni la mitad. No sabía lo que significaba tener 22 años en una zona de guerra, enterrar a tu primer amigo, que te disparen y seguir devolviendo el fuego porque alguien más contaba contigo. No sabía lo que significaba vivir con fantasmas o con orgullo. Levanté la chaqueta y la sostuve contra mí. El peso de ella, de repente anclador. Como una armadura. Como la verdad. Y supe con una claridad que no había tenido en semanas, lo que necesitaba hacer. No por venganza. No para demostrar nada. Sino porque algo dentro de mí, la parte que había saludado a ataúdes cubiertos con banderas, la parte que había consolado a madres por facetime y memorizado grupos sanguíneos, merecía ser honrada también. Me puse frente al espejo y sostuve el uniforme contra mi cuerpo. No se sentía como rebelión. Se sentía como volver a casa. El aire de la mañana era fresco, zumbaba con la promesa de nervios y orquídeas. Llegué al lugar a las 7 en punto, exactamente como me indicaron. Nadie más llegó temprano, solo la coordinadora de eventos bulliciosa entre arcos florales y una ayudante adolescente arrastrando sillas plegables a su sitio. Entré en la suite nupcial llevando las mismas 2 bolsas portatrajes con las que había llegado 2 días antes. La habitación era un remolino de tul, rizadores y perfume. Rosas blancas alineaban el alféizar de la ventana. El monograma de Sofía colgaba en papel de oro en la pared detrás del espejo de cuerpo entero. El aire ya zumbaba con tensión y laca para el pelo. Aquí estás, radió Sofía, abrazándome rápidamente. Olía a fresias y revistas de bodas. Maquillaje y peluquería están por allí. Reservé a mi estilista para todas. Me senté sin protestar. Una mujer que no conocía me inclinó la barbilla, aplicó base con dedos rápidos y experimentados y retorció mis rizos en un recogido bajo y elegante. Alguien más aplicó algo iridiscente en mis párpados. Otra estilista colocó extensiones suaves, alisándolas contra mi cuero cabelludo. Me quedé quieta en silencio, dejándoles moldear mi cara como arcilla. Esto no era pintura de guerra, era camuflaje. Para cuando terminaron, no reconocí a la mujer del espejo. Mis pómulos estaban más afilados, mis ojos más brillantes, pero nada se parecía a mí, no a la forma en que me recordaba en el campo, no a la forma en que me veía la noche que gané esa primera medalla. Sonreí educadamente. Gracias, dije, y las estilistas pasaron a la siguiente dama de honor. Entonces Sofía me entregó el vestido, el mismo vestido rosa empolvado con los hombros descubiertos que había usado para la prueba. Colgaba delicadamente de sus brazos como si pudiera desmoronarse bajo escrutinio. 10 minutos, susurró. Luego hacemos fotos. Asentí, tomé el vestido, caminé tranquilamente al baño,
cerré la puerta con llave, colgué el vestido en el gancho, y luego me giré hacia la segunda bolsa. La abrí lentamente con las manos firmes. Mi uniforme de gala del ejército estaba dentro, planchado, paciente, esperando. Me quité la bata de seda, me puse la chaqueta azul marino oscuro y comencé a abrochar cada botón como una ceremonia. Botón a botón, volví a ser yo misma. Mis botas resonaron suavemente contra el azulejo. Puse la estrella de bronce en su sitio, el aliento entrecortándose mientras mis dedos rozaban el metal. Luego el corazón púrpura a las cintas, la placa de identificación. Mi nombre, Brigada Carmen García. Cuando abrí la puerta, la habitación se quedó en silencio inmediatamente. 5 damas de honor se quedaron congeladas a mitad de la máscara de pestañas o a mitad de sorbo. Sofía se giró, sosteniendo una copa de champán en una mano y un rizador en la otra. La copa se detuvo en el aire. Su voz era apenas un susurro. ¿Hablas en serio? Soy sincera, dije. Una dama de honor al otro lado de la sala parpadeó. Carmen, es su boda. Estás haciendo que esto trate de ti. Otra se unió, cruzando los brazos con fuerza. Mantuve su mirada, tranquila e inquebrantable. No. Simplemente ya no me escondo. Nadie habló. Incluso la música que sonaba desde el teléfono de alguien se había desvanecido al silencio. Sofía dio un paso al frente, sus ojos se dirigieron a las medallas, luego a mis botas, luego de vuelta a mi cara. Dijiste que te pondrías el vestido. Dije que vendría. Y he venido. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró sosteniendo un ramo de peonías. Me echó una mirada y se quedó congelada. Su cara se torció en algo entre confusión y horror, como si hubiera entrado sangrando. Carmen, jadeó. ¿Qué estás haciendo? Me giré hacia ella, enderecé la espalda. Estoy dando la cara como yo misma. Pasó un largo silencio. Mi madre miró a Sofía, luego a mí, luego de nuevo. Sus labios se apretaron. No habló. Entonces la puerta se abrió de nuevo y entró mi padre. Tenía esa postura rígida que usaba en los eventos formales, como si su corbata lo estuviera asfixiando. Pero cuando me vio, realmente me vio, se detuvo. Su mirada recorrió el uniforme lentamente, deliberadamente, como si estuviera intentando recordar algo que una vez había olvidado. Luego se acercó su mano temblando ligeramente. Señaló la medalla en mi pecho izquierdo. Estrella de bronce. Kandahar. Asentí. Tocó el borde de la cinta suavemente, reverentemente. Eso es por valor, dijo casi para sí mismo. Luego sus ojos se encontraron con los míos y saludó. Sin palabras. Solo eso. Un saludo limpio, practicado, honesto. Por un momento, la habitación dejó de respirar. Mi padre nunca me había saludado antes, nunca me había llamado heroína, nunca me había preguntado por las misiones. Pero aquí estaba, saludando a su hija en una habitación llena de encaje y pintalabios. Sentí que algo se movía en mí, algo pequeño pero sísmico. Un deshacer lento y constante de un nudo que no sabía que llevaba. Asentí una vez, devolviendo el gesto con tranquila dignidad. Sofía se quedó inmóvil, sus manos agarrando la tela de su vestido como si pudiera deshilacharse. Miró entre yo y nuestro padre, con la expresión indescifrable. Este es mi día, dijo suavemente. Se suponía que todo sería perfecto. Lo sé, respondí suavemente. Y te quiero. Pero no me borraré para que sea más fácil. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y cogió la copa de champán. La estilista volvió a entrar preguntando si estaban todas listas. Yo sí. Nunca en mi vida había estado más lista. La capilla estaba bañada por la luz del sol. Las vidrieras derramaban color sobre el suelo de madera pulida, proyectando patrones pastel sobre los bancos y el pasillo. Música de cuerda suave sonaba por encima, una pieza romántica que probablemente significaba algo para Sofía y Marco. Algo curado o aprobado, digno de Pinterest. Me senté en el tercer banco sola. Las otras damas de honor bajaron por el pasillo con sus vestidos rosa a juego, hombros desnudos, pelo rizado a la perfección.
Las vi pasar con las manos cruzadas en el regazo, las líneas afiladas de mi uniforme en tranquilo contraste con la seda suave a mi alrededor. No encajaba en la fila, eso había quedado claro. Pero pertenecía a este momento. Y no me iba a ir de él. Cuando Sofía apareció con el brazo enganchado al de nuestro padre, toda la sala se levantó. Yo también me levanté no por obligación, sino por algo más complicado. Algo como respeto. Quizás viejo amor. Se veía hermosa, etérea incluso. Su vestido brillaba como lluvia bajo la luz del sol y su ramo era una explosión perfecta de marfil y lavanda. Pero al pasar por el tercer banco su mirada se cruzó con la mía. Solo por un segundo. Su sonrisa vaciló apenas, pero lo vi. No era enfado ni vergüenza. Era algo más suave. Vacilación. Quizás memoria. Sus ojos no se detuvieron, pero tampoco me evitaron. Siguió caminando. Me senté con todos los demás, la madera del banco sólida debajo de mí, mis botas ancladas en el suelo como anclas. La ceremonia se movió como una corriente lenta. Votos intercambiados, manos entrelazadas, lágrimas secadas con lino. Marco habló con convicción. La voz de Sofía tembló solo una vez en la palabra siempre. Observé al hombre con el que se casó, alto, pulcro, un poco rígido. No parecía un mal hombre, solo alguien nacido en un tipo diferente de silencio. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la sala estalló en aplausos. Yo también aplaudí. No solo por su amor, sino por el esfuerzo. Por la representación de la perfección. Por todo lo que Sofía se había esforzado tanto en construir. No necesitaba ser parte de la pieza central para honrar el marco. Después de la salida de los novios, la gente salió lentamente al jardín, donde se había preparado una carpa blanca para la recepción. Me quedé a un lado, medio a la sombra, tomándome un momento para respirar. El uniforme estaba cálido bajo el sol, pero me mantenía unida como huesos de acero. Fue entonces cuando se acercó un hombre mayor con un traje gris, sus pasos firmes pero decididos. Su pelo era blanco recortado y sus ojos tenían esa mirada inconfundible, afilada, observadora, profundamente tranquila. Extendió la mano. Brigada García. Me enderecé sorprendida. Sí, señor. Coronel Mateo Reyes, retirado. Soy el tío del novio. Apreté su mano con firmeza, el instinto se activó. Vi la cinta, dijo señalando mi pecho. Kandahar. Asentí. Puso una mano sobre el corazón. Estrella de bronce. Eso no es poca cosa. Tampoco lo es sobrevivir, dije suavemente. Sonrió un poco. Esa es la verdad. Nos quedamos allí un momento, el silencio entre nosotros lleno pero no incómodo. Hay una clase de conversación que los veteranos tienen sin palabras. Terreno compartido. Fantasmas compartidos. Guardé un sitio en nuestra mesa, añadió, inclinando la cabeza hacia la carpa. Mi mujer y yo estaríamos honrados si se uniera a nosotros. Mi garganta se tensó inesperadamente. Me había preparado para sentarme sola, para comer educadamente, para irme en silencio. No había imaginado pertenecer a la mesa de nadie. Sería un honor, señor, dije. Mientras caminábamos, su mano se posó ligeramente en mi hombro. Simple, ancladora. Su mujer era cálida e inquisitiva, con ojos amables y un ingenio rápido. Hablamos durante la cena, no sobre la boda, sino sobre la vida. Me contó sobre servir en la guerra del Golfo, sobre cómo le costó 10 años volver a dormir toda la noche. Escuché, asentí, ofrecí mis propias historias donde encajaban. Reí por primera vez en todo el día. Desde el otro lado de la carpa, sentí que Sofía me observaba. Más de una vez. Estaba radiante en la mesa principal, pero sus ojos seguían desviándose. Y cuando lo hacían, no apartaba la mirada. No me regodeaba. No vacilaba. Simplemente me quedé presente, firme, completa. No había venido a montar una escena. No había venido a demostrar nada. Había venido a dar la cara. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí yo misma, plenamente, libremente. No en oposición a nadie, sino en tranquila rebeldía contra cada expectativa en la que una vez había intentado encajar.
No necesitaba un título ni un vestido a juego. Tenía mi nombre bordado sobre mi corazón y el peso de todo lo que había llevado detrás de mí. Y tenía un asiento en la mesa. La recepción se había suavizado en su segundo acto. Copas de champán medio vacías, el cuarteto de cuerda reemplazado por una lista de reproducción de canciones de amor, el aroma a pollo asado y tarta de boda flotando en el aire como recuerdo. Estaba cerca de la terraza cuando Sofía apareció a mi lado, con la mano posada suavemente en mi brazo. Cam, dijo con la voz tranquila bajo la música. ¿Podemos hablar? Dudé, luego asentí. Me llevó de vuelta al edificio principal, pasando junto a camareros ajetreados e invitados riendo, hasta la suite nupcial donde todo había empezado esa mañana. La habitación estaba casi intacta ahora, brochas de maquillaje dispersas en el tocador, un rizador desenchufado pero todavía caliente, un par de tacones rosas tirados en la esquina como si alguien hubiera huido de la escena. Sofía cerró la puerta suavemente detrás de nosotras y se giró para encararme. Por primera vez en todo el día parecía humana. No impecable, no compuesta. Solo Sofía. Se sentó en el taburete de terciopelo frente al espejo, alisó la parte delantera de su vestido como si estuviera perdiendo el tiempo, luego me miró a través del reflejo. Me avergonzaste, dijo. Me quedé callada, con los hombros tensos. Se giró para mirarme completamente. Pero también me hiciste pensar. Su voz se le quebró en la última palabra. Di un paso más con los brazos cruzados relajadamente. No me puse el uniforme para hacer una declaración, dije. Simplemente ya no podía mentir. No sobre quién soy. No para las fotos. Lo sé, dijo bajando la mirada. Es que me he pasado toda la vida intentando que todo sea perfecto. Cada momento. Cada imagen. Y hoy creí que finalmente lo había logrado. Entonces entraste y de repente me di cuenta de que estaba fingiendo. Alcé una ceja. ¿Estabas fingiendo? Rió suavemente secándose debajo de un ojo antes de que se le corriera la máscara de pestañas. ¿Crees que no me aterroriza cada vez que publico una foto? ¿Cada vez que entro en una habitación y alguien ve las grietas? Nunca dejo que nadie se acerque lo suficiente para darse cuenta. Me senté en el borde de la chaise longue frente a ella. Me dijiste que no era pura. Se inmutó. Lo hice, susurró. Y me odié en el segundo en que lo dije. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Torció su anillo. Porque no sabía cómo lidiar con cuanto te echaba de menos. O lo culpable que me sentía cada vez que oía hablar de otra misión y no era capaz de llamar. Tragué saliva con dificultad. El dolor era agudo. Creí que me despreciabas. Lo hice, dijo honestamente. Al principio. Porque no te entendía. No encajabas en el molde. Y me asustaba. Pero luego te alistaste en el ejército. Arriesgaste tu vida, y no sabía cómo hablar con alguien más valiente que yo. Eso me sorprendió por un momento. Ninguna de las dos habló. Simplemente nos quedamos allí sentadas, en nuestros rincones separados de la habitación, rodeadas de los adornos de la infancia y la representación. Brochas de polvo. Encaje. Perfume. Zapatos demasiado dolorosos para llevar más de una hora. Luego se levantó y caminó hacia mí lentamente. Estoy orgullosa de ti, Cam, dijo. Por sobrevivir. Por dar la cara. Por no dejar que te encogiera. Lágrimas ardieron tras mis ojos. Me he pasado muchos años intentando ser más pequeña, más tranquila, más como tú. Se arrodilló frente a mí, aún con su vestido de novia. Y me he pasado muchos años deseando poder ser más como tú. Ambas reímos entonces a través de las lágrimas, como dos niñas intentando recomponer algo que habíamos roto años atrás. Apoyó la frente en mi rodilla. ¿Todavía estás enfadada conmigo? Aparté un mechón de pelo de su cara. Solo si vuelves a hacerme llevar rosa. Rió plenamente y sin filtros esta vez. Trato. Nos quedamos allí así un rato. La habitación tranquila pero llena. Los fantasmas de nuestra infancia empezando finalmente a desvanecerse. Sin medallas. Sin tiaras. Sin jueces.
Solo 2 hermanas a puerta cerrada, aprendiendo a empezar de cero. Y esta vez, de verdad. Para cuando la hora dorada pintó la carpa de la recepción de luz olor miel, la tensión de la mañana se había desvanecido en algo más suave. La clase de paz que sigue a las tormentas. Frágil, pero inconfundiblemente real. Las velas parpadeaban en jarrones de cristal y las risas se entrelazaban entre vasos tintineando y el murmullo de viejos amigos poniéndose al día. Me senté en la mesa del coronel Reyes, rodeada de gente que hacía preguntas genuinas y no se inmutaba ante las respuestas. Su mujer me pasó la cesta del pan con una sonrisa amable y ofreció una segunda copa de vino. Sin pretensiones, sin charlas vacías cargadas de suposiciones. Era una clase de comodidad que no había sentido en años. Al otro lado de la sala, Sofía sentada en la mesa principal, su nuevo marido inclinado para susurrar algo que la hizo sonreír. Parecía en paz. No impecable ni curada. Solo humana. Cuando nuestras miradas se encontraron, no apartó la mirada. Levantó ligeramente su copa, y yo hice lo mismo. Entonces, inesperadamente, nuestro padre se levantó, copa en mano. El micrófono chirrió suavemente al dar un paso al frente, aclarándose la garganta. La carpa se quedó en silencio. Algunos invitados se miraron, no esperando un discurso del hombre que solía hablar solo cuando se le preguntaba. A Sofía comenzó su voz firme pero tocada por algo que me sorprendió incluso a mí, emoción. Nuestra radiante novia. Hermosa. Brillante. Meticulosa. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos. La multitud aplaudió educadamente. Sofía sonrió secándose la esquina del ojo con una servilleta. Miró hacia ella, luego dirigió su mirada lentamente significativamente a mí. Y a Carmen, continuó, su voz se engrosó. Mi hija de uniforme. Una pausa. Se podía oír el silencio ondular por la sala como una brisa. Ella nos enseñó que el verdadero coraje no tiene que ver con medallas, dijo. Es mantenerse erguida, incluso cuando tu propia familia te pide que te sientes. Cada silla se quedó inmóvil. Cada tenedor bajó. Mi pecho se apretó como si sus palabras me hubieran envuelto y apretado. Levantó su copa hacia mí. A mis 2 hijas. Cada una valiente a su manera. Pero hoy, una nos recordó que la verdad no siempre llega en silencio. A veces entra caminando con botones de latón y cada kilómetro de su viaje cosido en la tela. Miré hacia abajo, tragué saliva con dificultad, deseando que mis ojos se mantuvieran secos. Los aplausos siguieron. No el vacilante, sino lleno y real. Lo sentí resonar dentro de mí, en todas las habitaciones vacías que había llevado durante años. Había pasado tanto tiempo creyendo que solo era tolerada en las reuniones familiares, un añadido, una interrupción, la que tenía que portarse bien. Y ahora, por primera vez, fui reconocida. No solo como invitada, sino como una persona completa. Como una hija. Como alguien digno de ser visto. Después del brindis, se acercó gente, algunos con preguntas, algunos con asentimientos silenciosos. Algunos veteranos, algunos extraños con familia en el servicio. Hablaron suavemente y respetuosamente. Una mujer de pelo plateado puso su mano sobre la mía y dijo, mi hijo volvió diferente. Gracias por no esconder cómo se ve eso. Finalmente Sofía se deslizó a mi lado, al borde de la pista de baile, su vestido susurrando suavemente al moverse. Chocó su copa con la mía con una pequeña sonrisa familiar. Gracias, susurró. Por dar la cara por completo. La miré, realmente la miré. El maquillaje un poco corrido, los tacones cambiados por bailarinas. El tipo de suavidad que solo llega cuando dejas de actuar. Gracias, respondí. Por finalmente verme. Se sentó a mi lado y vimos cómo transcurría el resto de la noche juntas. Invitados bailando, la tarta siendo cortada, historias siendo contadas que se exagerarían por la mañana. No necesitamos hablar mucho. Habíamos dicho lo importante. Más tarde, antes de irme, me abrazó fuerte. Sin cámara, sin testigos, sin instrucciones sobre cómo ponerme. Y eso fue suficiente. Al salir bajo un cielo salpicado de estrellas, el aire fresco besó el borde de mi cuello. Me sentí más alta de alguna manera.
No por las botas, no por el uniforme, sino porque ya no cargaba el peso del silencio ajeno. No necesitaba rosa empolvado ni aceptación para pertenecer. Necesitaba verdad. Y por primera vez me mantuve en ella. No para la aprobación de nadie más, sino porque era mía.